Es un placer saludarles a quienes se aproximan a este documento, Memorias de los Diálogos del Programa de Ética de la Universidad de la SUAY. Para nosotros es altamente satisfactorio presentar un documento novísimo, en un formato novísimo, que no solamente es la grabación de aquellos eventos que sucedieron, sino que es el diseño que permite que unas memorias digitales se presenten. Pensamos que es el primer esfuerzo que se está realizando en este sentido y nos sentimos entusiasmados por eso y vamos a continuar. El objeto de estudio es trascendente, el objeto de lo que ustedes van a ver es trascendente, porque es la ética, la reflexión universitaria y ciudadana de la ética como un elemento indispensable tanto a las profesiones como a las áreas del conocimiento. Pensamos que es un aporte, para nosotros es un punto más de llegada, pero de ninguna manera algo que se detiene porque estamos compelidos y comprometidos para el mejoramiento de la vida en todas sus fases. Muchas gracias. Para el programa de ética de la Universidad de la SUAY es muy placentero saludarle a nuestro expositor, a nuestro conferencista, el doctor Mauricio Correa Casanova, a quien voy a presentar en su hoja de vida en un momento más, y a todos los asistentes, autoridades universitarias de las diferentes universidades que conforman la red universitaria y ciudadana de ética y de bioética, y a los anfitriones, funcionarios y personeros de la Universidad de la SUAY. Estamos todos los aquí presentes ya en las vísperas del Congreso del próximo miércoles 25, 26 y 27. Ajustamos los detalles, estamos en eso, y nos sentimos muy ilusionados por aquello que estamos haciendo, porque lo hacemos sobre todo entre todos, con el apoyo de las 3 universidades hermanas y la Universidad de la SUAY, trabajando en esta ocasión de manera conjunta. Que yo sepa, y yo soy un profesor viejo, tengo 40 años de docencia, pero obviamente me olvido las cosas por la propia edad, nunca he visto un acontecimiento que reúna bajo una misma temática el quehacer de todas las carreras, de todas las facultades. Y el Congreso del 25 es precisamente eso, es decir, una aproximación a la ética desde las 6 facultades de la Universidad de la SUAY, desde Derecho, desde Filosofía, desde Administración, desde Medicina, desde Ciencia y Tecnología. Las 6 facultades mirándose en su quehacer docente, en su quehacer de gestión, en su quehacer de investigación, en su quehacer de vinculación con la comunidad, a la luz de la ética. Es algo que nos conmueve y yo personalmente comprendo cada vez más, pese a la experiencia de vida, que las cosas se hacen entre todos, conjuntamente, porque todos podemos hacerlo. Y esta es la realidad que estamos viviendo, una realidad de ética aplicada, doctor Correa Casanova, porque no se trata de una organización que pueda prescindir de nadie, porque todos tienen importancia. Estamos en la semana previa al Congreso del 25 y esta semana ha sido escogida para tener 2 importantes eventos. Con el doctor Correa Casanova como presidente, como director del programa de ética aplicada, del programa de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas, y mañana tenemos una conferencia también importante con Rosana Silva de Souza, directora ejecutiva del Grupo Coimbra, que alberga 88 universidades, en un enfoque de esa organización para mirar lo que ellos hacen, que es cooperación internacional para la movilidad académica de estudiantes, de profesores, para doctores, para maestrantes, para diplomas y para postdoctores, procesos de investigación, para mirar, decía, ese proceso a la luz de la ética. Entonces, 2 eventos internacionales
prolegómenos que nos enorgullecen del Congreso de la próxima semana. Voy a permitirme leer una hoja de vida resumida de nuestro conferencista. El doctor Mauricio Correa Casanova es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia, España, en donde se especializó en ética y filosofía política, así como en éticas aplicadas. Ha sido investigador invitado en la Fundación ETNOR, Fundación para la Ética de los Negocios y de las Organizaciones. Actualmente se desempeña como profesor de ética aplicada en el Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde imparte docencia en pre- y posgrado. También es coordinador de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas, Red LAEA, y editor en jefe de Veritas, revista de filosofía y teología, indexada esta a Scopus, Latin Index y Cielo. Entre sus publicaciones como autor se encuentran los libros La tolerancia liberal, una aproximación a la propuesta ética y política de John Rawls, del 2013, Nuevas teorías sobre la tolerancia y el pluralismo, del aborto a la sociedad multicultural, del 2015, y Chile, la transformación ética, del 2017. También es coeditor y autor de los libros La riqueza ética de las profesiones, del 2010, Ética en Geografía, en el 2018, Ética aplicada, perspectivas desde América Latina, del 2019, y Ética aplicada desde la medicina hasta el humor, un libro muy bueno que lo publica junto con Adela Cortina en el 2020. Doctor Correa Casanova, le doy la bienvenida. Nos sentimos honrados con su presencia y la palabra la tiene usted, doctor, por favor. Muchas gracias, doctor Juan Morales Ordóñez. Ante todo, agradecerle esta generosa invitación. Como director del programa de ética de la Universidad de la SUAY. Asimismo, junto con agradecer a las autoridades que están presentes, mis sinceras felicitaciones a la UDA y a la Red Universitaria y Ciudadana de Ética y Bioética, que son, como usted lo ha dicho, los organizadores del próximo Congreso Internacional de Ética, Universidad y Sociedad, que se realizará los días 25, 26 y 27 de este mes. Mi presencia entre ustedes esta tarde es un signo no solo de la amistad, de nuestra amistad, sino también de un fructífero camino de cooperación entre las novedosas iniciativas que en el campo de la ética o la ética aplicada se han ido dando recientemente en Latinoamérica y que desean ser un aporte disciplinar ante los gigantescos desafíos que se presentan en nuestro continente. Desafíos tan urgentes como la pobreza, la injusticia social, el deterioro medioambiental, la llamada sostenibilidad, las diversas amenazas a la vida humana, la biodiversidad, la violencia, el narcotráfico, las diferentes formas de la corrupción, las amenazas a la democracia y el cuestionamiento al modelo económico y de desarrollo. Son solo algunas de las realidades que atraviesan nuestro continente. Si me lo permiten, en este contexto, entiendo que la ética no es un condimento, sino más bien la levadura, imprescindible para que otro mundo sea posible. He mencionado algunas cuestiones éticas de la hora actual, pero tengo la convicción de que antes de discutir sobre esas cuestiones prácticas que tanto gustan y atraen a la gente, es necesario hablar un poco de la ética, o bien de la ética aplicada, como se ha dado en llamar. Quisiera partir de algo muy sencillo para que la gente me entienda con mucha facilidad. Eh, Usamos las palabras ética y moral. Esta es la primera confusión que en general suele surgir y donde la gente que no pertenece a este campo se confunde un poco. La verdad es que desde el punto de vista etimológico, ética y moral, como ustedes lo saben muy bien, son lo mismo. Ética proviene del griego ethos, que al menos significa dos cosas.
por un lado significa costumbres, ¿sí? Los hábitos que se instalan dentro de un determinado marco social, y por otra parte también significa carácter, es la forja del carácter o la forja de un modo de vida que es expresión de nuestras maneras de elegir en circunstancias concretas. La traducción de esta palabra griega tan antigua de ethos, ética, en latín es moral. Y moral viene a traducir estos sentidos que ya he dicho acerca de la ética. Así que desde el punto de vista estrictamente etimológico, podríamos decir que ética y moral son sinónimos, por lo tanto podemos utilizarlas en el lenguaje cotidiano de manera indistinta. Lo mismo va a decir, este es un problema ético, que decir, este es un problema moral. Hablar utilizando ambas palabras, este es un problema ético y moral, la verdad es que sería redundante e innecesario desde el punto de vista etimológico. A decir verdad, la distinción entre ética y moral, que se aparta un tanto de esta sinonimia etimológica, surge con la filosofía del derecho de Hegel. Hegel es el primero que instala esta distinción entre eticidad y moralidad. A partir de Hegel, ¿ya?, que en la filosofía del derecho critica la ética kantiana, se inicia una larga discusión que llega incluso hasta nuestros días, ¿eh? Y que no vamos a resolver aquí y ahora. Más bien me voy a quedar con aquella distinción que ofrece Adela Cortina, con quien me he doctorado, como ha dicho el doctor Juan Morales Ordóñez, y que consiste en lo siguiente, y que en realidad está inspirada en ese gran filósofo moral español como fue José Luis López Aranguren, que es la moral, que vamos a entenderla como la moral vivida, ¿ya? En todas las sociedades, ¿ya?, sin distinción, y se han ido forjando, por cierto consenso, unos códigos de comportamiento que incluyen, obviamente, aspectos éticos. Vamos a decir que la ética, más bien, vendría a ser una disciplina estrictamente filosófica que pertenece al campo de la filosofía y que se incardina dentro de lo que conocemos con el nombre de filosofía práctica en general. Me parece importante señalar este aspecto porque percibo, ¿ya?, tanto en Chile como en la experiencia latinoamericana, que al hablar de ética se suele un poco dejar a un lado este aspecto, que es el hecho de que la ética pertenece estrictamente al campo de la filosofía, y la filosofía práctica, como he dicho. A este tenor, la filosofía práctica podemos dividirla, si se quiere, en tres campos de interés sobre la práctica o sobre la acción, ¿ah? Por una parte tenemos la filosofía moral o la ética, que se preocupa del fenómeno de la moralidad en la vida humana, es decir, de la calificación de las acciones o actividades humanas desde el punto de vista del bien o el mal, lo justo, lo injusto. Por otra parte tenemos la filosofía política y finalmente tenemos la filosofía del derecho. Estas tres subdisciplinas dentro del amplio campo de la filosofía práctica se ocupan, como dice la misma palabra, de la praxis, de la práctica, de la acción o de las actividades humanas. Dicho esto, y ya dentro del campo de la ética o la filosofía moral en sentido estricto, podemos decir que al menos conciernen tres tareas fundamentales de su quehacer, que son, dicho en palabras muy sencillas, aclarar, fundamentar y aplicar. Estas son como las tres tareas que concurren dentro de lo que es el quehacer ético o filosófico moral. Aclarar porque obviamente tenemos que aclarar en qué consiste esta dimensión de la vida humana que damos en llamar moral. Aquí ya aparece un primer rasgo de interdisciplinariedad. La filosofía moral no se basta a sí misma para explicar el hecho de que el ser humano, o más bien el animal humano,
sea constitutivamente moral. Aquí aprendemos, obviamente, de la biología evolutiva, aprendemos también de la sociología, aprendemos de la psicología social o de la psicología del desarrollo moral y, más recientemente, también aprendemos de la neurociencia. Fíjense que acudimos a estas distintas disciplinas fuera del campo de la filosofía moral para poder aclarar por qué somos de manera irrenunciable, constitutivamente morales. En este sentido, el aclarar también tiene que ver con abordar las categorías o los conceptos fundamentales de nuestro lenguaje moral. Discutimos y reflexionamos sobre la libertad, discutimos y reflexionamos sobre el deber, la conciencia, las normas, las virtudes, etc. Todo este campo, este primer campo, consiste, como he dicho, en tener que aclarar. Luego hay un segundo momento de la tarea de la ética o de la filosofía moral que consiste en fundamentar. A mi modesto entender, quizás uno de los aspectos más descuidados de los auténticos debates éticos que nos traen a colación en nuestro tiempo. Fundamentar podríamos también entenderlas como las distintas propuestas de teorías éticas que han ido surgiendo a lo largo de la historia del pensamiento occidental, en concreto. También hay otras tradiciones morales, por supuesto, en Oriente, pero a lo que viene al caso para nosotros, al menos las tradiciones de pensamiento moral occidental, que ya arrancan desde la antigua Grecia y llegan hasta nuestros días. También podemos entender este esfuerzo por fundamentar como marcos éticos de referencia. Fíjense ustedes que, y aquí viene un primer alcance, que no basta con llegar y empezar a discutir inmediatamente las cuestiones prácticas, sino que antes hay que delimitar cuál es nuestro marco ético de referencia al abordar la moralidad de las cuestiones prácticas que nos interesan. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí comienzan distinciones de no menor calibre, ¿ya? Entre los diferentes, o entre las diferentes posturas éticas. Ustedes ya lo saben muy bien, no es lo mismo discutir desde una perspectiva ética utilitarista que desde una perspectiva ética dialógica, etc. No da lo mismo, ya a pesar de que podamos llegar al final a cierto consenso con respecto a determinadas respuestas a cuestiones prácticas determinadas. Así que el segundo momento es el momento de la fundamentación, ¿ya? Que podría entenderse como puramente teórico, pero ya explicaré que no es simplemente teórico, sino que hay en esa misma reflexión un interés práctico inmediato. Y luego, en tercer lugar, está la tarea del aplicar, ¿ya? Podríamos rotular aquí, y aquí ya entro en materia, podríamos rotular aquí la ética aplicada, fíjense. Y aquí ya entro en materia, digo, porque aquí se genera cierta confusión, ¿no? ¿Por qué hablar de ética aplicada? Fíjense, surge inmediatamente la sospecha, ¿no? ¿Acaso la ética, la reflexión filosófico-moral, desde su origen histórico, no tiene ya en sí misma un interés práctico, un interés aplicado? ¿Ya? Esta es la primera sospecha que surge en este contexto. Es bien interesante esta cuestión porque la verdad, en la literatura disponible sobre ética aplicada, muy pocas veces se aborda esta cuestión, ¿ya? El dar una respuesta al hecho de por qué, ¿ya? A partir de la segunda mitad del siglo XX, concretamente a partir de la década del 70 de nuestro pasado siglo XX, comenzamos a hablar de ética aplicada y no simplemente de ética, así, a secas. Y aquí yo quiero dar mi personal interpretación. Si quieren, luego les puedo recomendar algún texto publicado al respecto, y que quisiera ahora expresar muy brevemente. Para entender el por qué utilizamos la expresión ética aplicada a partir de la década del 70 de nuestro pasado siglo XX, creo que tenemos que estar muy atentos a lo que es la trayectoria
¿ya?, de la filosofía moral, especialmente en la primera mitad del siglo XX. Fíjense ustedes, esto es tremendamente importante porque durante la primera mitad del siglo XX, lo que dominó en el campo de la ética o la filosofía moral es lo que se conoce con el nombre de metaética. Seguramente han oído hablar de esta línea filosófica, pero sin entrar en ella, en sus principales representantes, quiero decir que en el ámbito de la ética tuvo una influencia bastante notoria, ¿ya?, en el sentido de que la ética, o el quehacer ético, filosófico, moral, se transforma en esta primera mitad del siglo XX en lo que se conoce con el nombre de ética del análisis del lenguaje moral. Fíjense, durante la primera mitad del siglo XX, con el dominio de la metaética, por primera vez en la historia, la ética deja de ser lo que tradicionalmente fue durante más de 20 siglos, ¿ya?, para pasar a ser, ¿ya?, ética del análisis del lenguaje, es decir, el lenguaje moral es el centro de la reflexión filosófico-moral y se descuida la praxis, la práctica o las actividades humanas. Si me lo permiten, en este momento eh, los filósofos, ¿ya?, se sitúan dentro de un nirvana de la irrelevancia social, utilizando una expresión de un filósofo alemán, Matthias Kettner, ¿ya?, y que es de una irrelevancia notoria con respecto a los asuntos prácticos que ya comienzan a surgir en esta primera mitad del siglo XX. Fíjense que aquí hay dos cosas importantes que hay que señalar, al menos de pasada. Y que se refieren, por una parte, al estatuto de la filosofía moral en sí misma, y por otra parte, a cómo se comprende el quehacer del filósofo o la filósofa moral. Con respecto al estatuto de la filosofía moral, ya he dicho, se sustituye la praxis, la práctica, por el lenguaje. No preocupa tanto, ¿ya?, qué acciones son consideradas buenas, malas, justas, injustas, es decir, la moralidad de las acciones o las actividades humanas, ¿ya?, sino que preocupa más el lenguaje. ¿Ya? Si, siempre bromeo yo en este sentido, porque las distinciones o las discusiones entran a qué significa bueno, ¿ya?, y qué diferencia tiene con manzana, o pera, o naranja, o el concepto que ustedes quieran. ¿Ya? En este sentido, no hay que desconocer, obviamente, que la metaética o la ética del análisis del lenguaje moral trajo consigo importantes aportes, aportes en el sentido de una afinación de lo que son las categorías morales en términos de su reflexión, pero también trajo importantes aportes en términos de lo que es el afinamiento de la argumentación moral. Así que no hay que despreciarla en su conjunto, sino que más bien hay que partir del hecho de que se pierde la acción, la praxis, y se concentra en el lenguaje. Esto como un fenómeno típico de la primera mitad del siglo XX. Pero a su vez también cambia la comprensión de la tarea del filósofo o la filósofa moral o del eticista. ¿Ya? Se encuentra, o se considera más bien, por los filósofos representantes en esta línea, se considera que en realidad el filósofo moral, el auténtico filósofo moral, la auténtica filósofa moral, tienen que preocuparse del lenguaje, eso es lo sofisticado, si ustedes quieren, ¿ya? Y hemos de dejar la praxis, las prácticas para el moralista. Y lo digo con un sentido despectivo, tal como se entendía y tal como lo entienden los autores de esta línea de pensamiento. Así que, fíjense ustedes, mala situación para la ética, para la filosofía moral, que se sitúa, como decía Kettner, y ya lo he dicho, en este nirvana de la irrelevancia social. En palabras más sencillas, la filosofía moral o la ética dejan de ser directamente un aporte para las cuestiones prácticas más urgentes que van surgiendo ya en estas décadas, en estas primeras décadas del siglo XX. ¿Qué ocurre en este contexto? Aquí me adhiero a la expresión de Adela Cortina, que habla de un giro aplicado de la ética contemporánea y que yo doy en entender en un doble movimiento.
Es decir, entiendo que a partir de la segunda mitad del siglo XX, es decir, situémonos aproximadamente, por poner una fecha, en 1950 hacia adelante, ¿ya? Se produce un doble giro, ¿ya? Uno dentro de la filosofía moral, y podríamos añadir la filosofía política, y otro fuera de la filosofía. Fíjense ustedes, como giro ya aplicado, giro práctico, o, si me lo permiten, de recuperación de la dimensión práctica como parte intrínseca de la ética o la reflexión que se lleva a cabo en la filosofía moral. Dentro de la filosofía moral, no tengo que decirlo, la gran obra de John Rawls, A Theory of Justice, una teoría de la justicia, de 1971, produce un quiebre, ¿ya? Muy, muy importante. Se desata una discusión extraordinaria que ustedes ya conocen con el rótulo entre liberales y comunitaristas que se da en Estados Unidos, pero que comienza a tener un eco mundial. La teoría de la justicia de Rawls, como ustedes saben, ya se refiere a la justicia como equidad, ya que tiene como marco de reflexión ya la estructura básica de la sociedad. Es decir, todo aquello que se refiere al orden constitucional y a las estructuras sociales y económicas, ya en términos que distribuyen derechos y deberes. Así que no cabe duda que John Rawls es como un Big Bang, ¿ya? Respecto a esta recuperación de las cuestiones prácticas en el ámbito de la reflexión filosófico-moral y también añado política. Junto a John Rawls, cabe mencionar también a Hans Jonas, filósofo judío alemán, y esa gran obra, La ética de la responsabilidad, ¿ya? Que parte ya de un hecho fundamental en nuestro siglo XX y con mayor notoriedad en nuestro siglo XXI, y que es este nuevo estatuto de la acción humana. La acción humana ya adquiere un poder nunca antes visto con anterioridad en épocas históricas anteriores. Y este poder está adquirido por la mediación de la ciencia y la tecnología. Esta mediación de la ciencia y la tecnología que transforman la acción humana, dándole un poder y un dominio sencillamente extraordinario, va a estar unido en la reflexión de Hans Jonas a lo que él considera en aquel momento una crisis ecológica. Así que la ética de la responsabilidad, ¿ya? Partiendo del hecho de este nuevo empoderamiento de la acción humana que trae consigo una serie de problemáticas, va a estar enmarcada fundamentalmente dentro de la reflexión ecológica. Crisis, digo, crisis, pero que hoy, como ustedes ya saben, según los datos más recientes a nivel internacional, hoy día ya es una debacle ecológica. Hans Jonas he mencionado. Puedo seguir también con los postulados de Karl Otto Appel, Jürgen Habermas, con la ética dialógica, que también entra en el campo de la tecnología, entra en el campo del derecho, y así un largo etcétera, con todo el postulado básico de los interlocutores válidos, etcétera, que me imagino que ustedes ya conocen de sobra. Y por último, porque no voy a hacer aquí una historia de la ética, también hay que mencionar a Paul Ricoeur en toda la línea de la ética hermenéutica, ya que también entra en el terreno de la ética práctica, ya, o la ética aplicada. Podría seguir con Hans-Georg Gadamer, etc. Aquí, dentro de la filosofía, insisto, dentro de la filosofía, se da un giro aplicado de recuperación de la dimensión práctica ya en la reflexión filosófico-moral. Pero no cabe la menor duda que el rótulo ética aplicada o ética práctica tiene un eco muy, muy importante, en realidad, fuera de la filosofía. Ya sé que ustedes han oído hablar de la bioética, de hecho hay representantes de la bioética en este encuentro, y aquí tengo que hacer una llamada de atención, digamos, ¿ya? Una llamada de atención documentada, una llamada de atención basada en los datos históricos y filosóficos. En realidad, fuera de la filosofía, digo, porque este giro práctico no se da entre filósofos y filósofas,
sino que se da entre representantes de otras disciplinas, de otros campos del conocimiento, de otros campos de las profesiones, ya que no pertenecen a la filosofía. No cabe duda que el primero en esta lista, y que espero puedan leerlo si no lo han leído, el primero en esta lista es un ingeniero forestal, es Aldo Leopold, ¿ya? Pero un ingeniero tremendamente importante. Aldo Leopold muere el 48 y el 49, en 1949, se publica su librito A Sand County Almanac, donde está contenido un texto sencillamente extraordinario, Ética de la Tierra. Si no lo han leído, por favor, léanlo. A mi juicio, un texto profético respecto a lo que posteriormente se va a llamar ética medioambiental, filosofía medioambiental o más recientemente ética ecológica. La primera llamada de atención respecto a las cuestiones prácticas más urgentes ya de nuestro tiempo, fuera de la filosofía, van a estar dadas por este texto, a mi juicio, profético. Ideas muy interesantes en el ensayo de Leopold, Ética de la Tierra, muy interesantes. Una de las más interesantes, sin duda, es su idea acerca de una secuencia evolutiva de la ética. Fíjense, él habla de un primer momento evolutivo de la ética que traza la línea en las relaciones entre los individuos, fíjense, propio de la ética griega, por ejemplo, propio de Aristóteles, por ejemplo, en su Ética Nicómaco, así como en la política, ¿ya? Luego un segundo momento, también, que está arraigado en esta antiquísima tradición, que sería la relación entre el individuo y la sociedad, ¿ya? Para llegar, a juicio de Leopold, a un tercer momento, que sería esta nueva relación del ser humano con la tierra. Tierra, ¿ya? Es utilizada como concepto por Leopold en un sentido holístico, ¿ya? Es decir, tierra como el hábitat, tierra como el planeta en el que se da cita la vida. Fíjense, es decir, en un sentido holístico, en un sentido integral. Llamo esto, y digo esto para llamar la atención de que quizás debimos haber conservado el concepto de ética de la tierra, porque incluye el elemento natural, que es el suelo, los mares, ¿ya? Las diversas formas de vida, etcétera, que se dan en el hábitat ya llamado tierra. Otra idea interesante, porque no voy a hacer una interpretación cabal del texto de Leopold, otra idea interesante es el de comunidad biótica. Fíjense, comunidad biótica. Biotic es quizás la palabra más reiterada en el ensayo de Leopold, ¿ya? Y me parece muy interesante. Fíjense, ya voy a decir por qué en relación a la bioética. Porque, ya que es la palabra más reiterada en el ensayo de Leopold, podríamos hablar, a mi entender, de una ética biótica. Nótese, no bioética, una ética biótica, es decir, una ética de la comunidad de la vida en la cual se dan cita los distintos sistemas de la vida. Fíjense que están interconectados y que son interdependientes. Esto es sencillamente interesante porque leyendo a epidemiólogos en el contexto de la actual pandemia, no cabe duda que el ser humano, el animal humano, es quien ha provocado ya esta crisis pandémica ya por la sencilla razón de que ha conquistado ya nichos ecológicos que no le pertenecen. Lo cual es sencillamente interesante porque, sin duda, hay una ética, hay un habitar, hay un cohabitar que sin duda se debería respetar el principio de responsabilidad, no solamente de habitación, sino también de cómo el ser humano cohabita ya en el sistema de la vida que acoge la Tierra. Esta es una primera llamada de atención. En realidad, la primera ética aplicada, ¿ya? La primera ética práctica, si ustedes quieren, en el siglo XX, nace a tenor de 1949, 1950, y no es nada menos que la ética de la tierra o la ética biótica. Luego, si seguimos en el transcurso histórico, aparece una segunda dimensión. Ahora es un economista, filósofo, como Denis Goulet,
la ética del desarrollo. Fíjense que la ética del desarrollo va surgiendo en realidad por un sacerdote dominico, como fue Louis-Jean Le Bret, un hombre sencillamente extraordinario, con un compromiso social también muy intenso en la organización de sindicatos y pescadores en Francia, en todo el contexto de el llamado, ¿cómo que se llama? El llamado compromiso social francés, ¿ya? El catolicismo social francés, ¿ya? Donde él jugó un rol muy, muy importante. Pero Goulet es el discípulo de Le Bret, ¿ya? Donde publica esta ética del desarrollo. Fíjense que estamos en un contexto de la década del 60, estamos en un contexto de discusión de Guerra Fría, estamos en un contexto de discusión de paradigmas acerca del desarrollo, ¿ya? Donde se habla, fíjense del lenguaje, donde se habla de países desarrollados, países subdesarrollados o también países mal desarrollados, ¿ya? Y todo esto bajo un criterio puramente económico o economicista, desarrollista, ¿ya? Basado en una economía de tipo extractivista. Estamos en un momento de poscolonialismo, ¿ya? O de descolonización, ¿ya? Etcétera. O sea, aquí hay toda una discusión muy, muy interesante, ¿ya? Sobre la ética del desarrollo. La ética del desarrollo, ustedes saben, llega hasta nuestros días, donde participan economistas Nobel como Amartya Sen, con su libro Desarrollo como Libertad, en la traducción literal del inglés, pero que a nuestro idioma se ha traducido como Desarrollo y Libertad. La filósofa estadounidense Martha Nussbaum, ¿ya? Ambos, tanto Sen como Nussbaum, en un trabajo colaborativo que han postulado el enfoque, el llamado enfoque de las capacidades, y que tiene incidencia directa en los informes del desarrollo humano, el índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano. Fíjense, muy interesante. Les recomiendo ahí la lectura del primer informe de desarrollo humano de 1990, con ese gran mensaje, 1990, la persona primero. Hoy día, obviamente, esta discusión se ha ampliado, David Crocker, Des Casper, etcétera, a un sinnúmero de otros filósofos, economistas, ya que discuten sobre el tema. Hoy día el tema del desarrollo, no cabe duda, se ha ampliado. Hoy ya no se trata simplemente del PIB, sino que también se trata, o el Producto Interno Bruto de un país, sino que también se trata del despliegue de las capacidades de las personas o de los seres humanos. Países como Estados Unidos, así catalogados de desarrollados por su Producto Interno Bruto, sin embargo tienen amplios sectores de subdesarrollo y mal desarrollo, porque la calidad de vida de las personas que habitan en ese país no responden a la dignidad y sus derechos fundamentales. Así podríamos seguir con el análisis de otros países así catalogados de desarrollados. Segundo momento, fíjense, pasamos de fines de la década del 40, 48, 49, yo siempre cierro en el 50, ya en esa fecha, luego pasamos a la década del 60, y luego recién llegamos a 1970, 1971, con Van Rieselberg-Potter, el oncólogo, creador de la disciplina que conocemos como bioética. Aquí quiero recordar que en uno de los libros de Van Rieselberg-Potter, él habla explícitamente del legado de Leopold. ¿Ya? Así que no se trata simplemente de la bioética en términos del ámbito de la vida en la medicina, ya que luego se va a ampliar por el mismo Van Rieselberg-Potter al ámbito medioambiental, que ya estaba presente en los postulados de Leopold, ¿ya? Así que la bioética surge en este contexto. No voy a decir, por supuesto, que la bioética ha tenido extraordinarios aportes a la reflexión en el ámbito de la ética aplicada o la ética práctica, pero me parece un tanto injusto tener que centrarse, cuando se habla de ética aplicada o ética práctica, exclusivamente en la bioética, olvidando estos dos hitos históricos de no menor importancia y que llegan hasta nuestros días y conectan de manera importante y de manera aguda, intensa, con problemáticas que que solo se han agravado con el transcurso del tiempo. Fíjense que
así llegamos ya definitivamente a dar sentido, contexto histórico, contexto incluso geográfico, al surgimiento de la ética aplicada o ética práctica, que en definitiva da lo mismo si hablamos de ética. Porque en último término, la ética aplicada o la ética práctica no viene sino a hablar de la recuperación de la dimensión práctica como parte interna, intrínseca del pensar filosófico moral que se había olvidado, descuidado, relegado en la primera mitad del siglo XX. Ahora bien, no voy a entrar a explicar largamente el estatuto mismo de la ética aplicada, pero sí quisiera al menos señalar dos o tres notitas que me parecen importantes respecto a sus rasgos y que tienen especial incumbencia, no solo para los problemas que tenemos que enfrentar, sino también, como lo diré posteriormente, con el quehacer de la universidad. Primer rasgo que me parece tremendamente importante, la interdisciplinariedad y, junto con ella, la transdisciplinariedad. Hay una amplia discusión sobre estos conceptos, muy citados, ¿ya? Sobre todo por autoridades universitarias, ¿ya? Pero que habría que precisar. La interdisciplinariedad entre disciplinas significa simplemente que hay representantes de distintas disciplinas en torno a un mismo problema. ¿Ok? Bien podríamos tratar, por ejemplo, de la pobreza y podríamos tener representantes de distintas disciplinas dándonos sus aportes, sus reflexiones sobre la problemática de la pobreza. ¿Ya? Sin embargo, a esta interdisciplinariedad en realidad le hace falta la transdisciplinariedad, es decir, cross the line, cruzar la línea, pasar de mi campo epistemológico, de mi campo de conocimiento, de mi disciplina a la otra disciplina. Cruzar la línea, le llamo yo. Quizás este sea el aspecto más difícil de la tarea de la ética aplicada en su quehacer más profundo y más serio. A mí me toca trabajar en ingeniería, me toca trabajar en arquitectura, me toca trabajar en geografía, y así puedo seguir con un largo etcétera. Pero eso supone que yo, que pertenezco al ámbito de la ética o la filosofía moral, tengo que transitar, tengo que cruzar la línea de mi propia disciplina para acercarme, para aprender las categorías problemáticas y el lenguaje de las otras disciplinas. Así que, obviamente, tengo que leer a geógrafos, tengo que leer a David Smith, tengo que leer a David Harvey, etc. Paso a la arquitectura. Bueno, tengo que leer también a Rossi, tengo que leer a James Jacobs, tengo que leer, etc. A muchos autores. De hecho, la biblioteca que ustedes ven atrás es interdisciplinar. No crean que solo está Aristóteles o Kant. Hay mucha gente ahí atrás de distintas disciplinas. Es un esfuerzo tremendamente exigente, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque aquí viene un segundo rasgo ya de las éticas aplicadas, que es el hecho de que sienta las bases de un diálogo ya interdisciplinar, transdisciplinar. Quizás esta sea la tarea más difícil, pero les aseguro que es posible. Yo trabajo con geógrafos, trabajo con arquitectos, trabajo con planificadores urbanos, trabajo con constructores civiles o constructoras civiles, ya estamos no solamente en la docencia, en pregrado, en posgrado, también participamos en proyectos de investigación. Solo por ponerles un ejemplo, Ética en Geografía, este es el primer libro en español en la materia. Fíjense, y que es el resultado de un trabajo de 4 o 5 años, ¿ya? No se preocupen que está disponible en PDF completo, y que es el resultado de un curso que venimos trabajando hace ya 4 o 5 años en el programa de doctorado del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ahí trabajo con el director del instituto, ¿ya? Y también con nuestro ayudante, hoy día ya doctor y académico, ya de una prestigiosa universidad en nuestro país. Entonces, fíjense, y así podría seguir con otros ejemplos. Es decir, este diálogo trasunta en un enriquecimiento tanto en la docencia, pero también tiene que tener un efecto en la investigación y también en las publicaciones. Un poco más allá, si me lo permiten, también tiene que tener un efecto en la sociedad civil y también en el ámbito
político. Y aquí un tercer rasgo que tengo que mencionar, y el último, para no agotar este aspecto. La ética aplicada o la ética práctica tiene una vocación eminentemente pública. ¿Sí? No se queda reducida, estrechada, entre las salas de clase universitaria o las oficinas o las bibliotecas universitarias. Digámoslo de otra manera más coloquial, tenemos que ensuciarnos las manos, digamos, es una ética, una filosofía moral, ¿ya? Que se ensucia las manos y sale al ruedo público, al ruedo político, al ruedo organizacional, etc. Así que la ética aplicada, teniendo una vocación pública, tiene una incidencia directa en las organizaciones de más diverso tipo, sociales, económicas, políticas, sanitarias, etcétera, y también lo tiene o aspira a tenerlo en la construcción, en el diseño, en la elaboración de las políticas públicas que emanan del gobierno. Así que esto es tremendamente importante porque tanto las organizaciones de la sociedad civil como también las políticas públicas que emanan del Estado tienen una directa relación con la ética aplicada o la ética práctica. Aquí ya les digo, ¿cuántas de nuestras políticas públicas y cuántas de nuestras organizaciones no tienen esta levadura que les llamaba al principio, que es la inspiración ética en el diseño tanto de la fisonomía de su organización como de la elaboración de políticas públicas? Muchas veces importa mucho más el populismo, la política electorera, ¿ya? O la rentabilidad, como sucede en muchos casos, más que los criterios éticos conforme a los cuales diseñamos esas políticas en los más distintos ámbitos. Esto supone, por supuesto, para mí, trabajar, por ejemplo, con hospitales. Ahora directamente, de hecho, estoy trabajando con un hospital público en Chile. Están actualmente en un hospital pequeño y van a pasar a un gran hospital, ¿ya? Por lo tanto, es un nuevo edificio, pero que ellos entienden que no solamente debe ser un nuevo edificio, sino que también debe alimentar una nueva cultura ética organizacional. Así que ya llevamos ya más de 2 años trabajando en generar una cultura organizacional, una cultura ética organizacional, fíjense, donde están todos los representantes, todos los que constituyen esa institución. No solamente los médicos, las enfermeras, que ocuparían como la primera línea, diríamos hoy, en tiempos de pandemia. No, también los administrativos, también las personas de aseo, etcétera. ¿Por qué? Porque también tiene que haber una cultura de respeto, ¿ya? En base a la dignidad del trabajo que realiza cada uno y cada una en el contexto de esa institución hospitalaria. Ahí estamos contribuyendo directamente ya a una organización pública. Así que todas estas dimensiones, no cabe duda, están presentes en el quehacer de la ética aplicada o la ética práctica. No solamente nos encerramos en la universidad, no en las 4 paredes de la biblioteca o de la oficina, del aula, sino que salimos a la calle porque queremos ser un aporte directo ya a la construcción de una sociedad más próxima a la justicia, lo más próximo posible. No existe la sociedad justa, no ha existido ni existirá. La ética siempre avanza de la utopía a la utopía, del lugar al no lugar. Siempre es una aspiración insatisfecha y donde cada generación debe asumir el relevo, la aposta por construir, dar soporte a esa construcción de una sociedad más próxima a la justicia. Podemos fracasar en ese intento o también podemos avanzar. Todo depende del compromiso de cada generación. Para ir ya terminando, 2 puntos que me quedan pendientes. La ética aplicada o la ética práctica como un campo de investigación, docencia, publicaciones, etcétera, en la universidad, genera un nuevo tipo de universidad. Esto es tremendamente importante. Genera un nuevo concepto, una nueva realidad del quehacer universitario. Las facultades, las escuelas, los institutos no son átomos, ¿ya? Incomunicados entre sí, donde cada uno está para su propio aire, para su propio interés, sino que estamos en un diálogo que va formando una auténtica comunidad universitaria. No les niego,
de la mayoría de académicas con los cuales yo he trabajado, de las más distintas facultades, escuelas, institutos, hoy día somos amigos, y no solamente somos amigos y amigas, además colaboramos intensamente en nuestros proyectos, tanto individuales como comunes. Genera un nuevo etos universitario que vaya que nos hace falta en tiempos de tanto atomismo, ¿no? De tanta individualismo en términos de las disciplinas. Una nueva república del saber, no cabe duda, en la expresión de Adela Cortina. Eh, Así que tremendamente importante. En mi universidad, de hecho, ya les he mencionado algunas disciplinas. Trabaja filosofía, trabaja con ingeniería, con economía, arquitectura, geografía, construcción civil y así otras disciplinas en los distintos campos. Con lo cual vamos generando, ¿sí?, lentamente una nueva cultura universitaria. Ya no somos átomos, somos una auténtica comunidad y vamos construyendo una auténtica comunidad. Pues bien, en este contexto, en el año, y ya voy terminando, para poder, si quieren, dialogar un poco, en el año 2014 se me ocurre la idea de organizar el primer un congreso. En ese momento, en el año 2015, le llamé Congreso Iberoamericano de Éticas Aplicadas. Invité a varios representantes de varios países de Latinoamérica. Lamentablemente no teníamos esta amistad y este lazo con el doctor Juan Morales Ordóñez, que si no, seguro habría estado invitado a ese evento. Se organizó en el marco del Congreso Nacional de Chile y fue muy, muy interesante. Organizado por las dos mejores universidades de nuestro país, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile. Así es como en el año 2015 se me ocurre invitar a estos representantes de distintos países de Latinoamérica a un encuentro fundacional, fíjense, y elegimos un lugar neutro, por decirlo de alguna manera, geográficamente neutro. Así que les propuse que nos reuniéramos en Lima, ¿ya? Nos reunimos efectivamente en Lima, fíjense, el 17 de agosto del 2016, acudieron representantes de Colombia, Argentina, México, Perú y obviamente Chile. Ahí nos reunimos y fundamos, por acuerdo común, lo que dimos en llamar hasta el día de hoy como Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas. La pregunta es ¿por qué este giro, no? ¿Por qué pasaron de iberoamericana a latinoamericana? Y es porque entendimos perfectamente que Latinoamérica en general ya constituye una realidad propia, diferente a la reflexión ética aplicada que se da en Estados Unidos, diferente a la reflexión ética aplicada que se da en Europa. Latinoamérica tiene su propio ethos como continente. Pero no solo eso, además hay diferencias entre los países latinoamericanos. Hay aspectos comunes, hay problemáticas que son transversales a nuestros países latinoamericanos, pero además tenemos ciertos aspectos distintos en relación a nuestra propia idiosincrasia. Así que quisimos darle este tono latinoamericano atendiendo precisamente a estos aspectos comunes, pero también a estos aspectos diferentes entre nuestros países. Así fue entonces como se organiza esta vez el segundo congreso latinoamericano de éticas aplicadas, que se llevó a cabo el año 2017 en Bogotá, Colombia, y estuvo a cargo de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, donde existe un centro de ética aplicada que está dirigido por la doctora Yuni Montoya Vargas, también perteneciente al campo del derecho. Ella es abogada. Luego, en el año 2019, es decir, el año pasado, organizamos nuestro tercer Congreso Latinoamericano de Éticas Aplicadas. Esta vez estuvo a cargo del Tecnológico de Monterrey y se celebró en la sede de Querétaro. Así como el tema anterior fue el de las profesiones, el tema en Querétaro fue el de la corrupción en Latinoamérica. Ahí hubo una amplia participación muy, muy, muy enriquecedora y donde hoy día estamos trabajando en la publicación de un libro, que ya luego les contaré.
dentro de nuestras otras actividades. Ya obviamente está la amistad con el doctor Juan Morales Ordóñez y también el lazo de colaboración. Así que ya desde ya contamos con la presencia del doctor Morales Ordóñez, pero también con la presencia de la Universidad de la SUAY, también con la red que organiza el próximo congreso que ustedes van a celebrar para nuestro cuarto Congreso Latinoamericano de Éticas Aplicadas, que se llevará a cabo en noviembre del próximo año y que tiene como sede nuevamente a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Junto con esto, hemos realizado otras iniciativas. La primera, aparte de estos congresos, la publicación de un libro. Este es ya nuestro primer libro. Fíjense, Ética Aplicada, Perspectivas desde Latinoamérica, donde participan al menos representantes de 9 países de Latinoamérica y que fue publicado en Bogotá, Colombia, por la editorial Uniantes. Y junto con eso también está el libro sobre corrupción que actualmente estamos trabajando en esa línea, que me imagino será publicado en México el próximo año, ¿ah? O a inicios del 2022. Junto con eso, recientemente, ahí ya establecimos contacto con el doctor Juan Morales Ordóñez, celebramos el simposio Ética Aplicada en Tiempos de Pandemia, miradas desde Latinoamérica. Participaron 9 países, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Argentina, México. Así que fue un encuentro sencillamente extraordinario, donde nos dimos cuenta, imagínense, nos dimos cuenta de las problemáticas comunes que tenemos como país, algunas problemáticas endémicas que tenemos como países latinoamericanos, comenzando, entre otras, por la corrupción ya instalada y de difícil combate en el continente. México, Ecuador y no cabe duda que también Chile. Así que estas son como las iniciativas. Así que en este contexto de Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas, decirles que es un gusto que podamos establecer lazos de cooperación. Actualmente, la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas está institucionalizada dentro del marco de lo que se conoce con el nombre de la Tríada, y que es un convenio de cooperación entre el Tecnológico de Monterrey de México, la Universidad de los Andes de Colombia y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pero, por supuesto, esto no significa un cerrar las puertas a otras universidades, sino que más bien al contrario, ir incluyendo a otras universidades del continente. Ya está la Universidad Nacional Mayor San Marcos de Lima y así otras que me ahorro mencionar. Así que, bueno, con esto termino, con esta invitación, esta declaración de amistad, pero también de colaboración, de cooperación en el marco de la reflexión en los diferentes campos de las éticas aplicadas que conciernen sin duda a la realidad de nuestros diferentes países en América Latina. Así que muchísimas gracias, doctor Juan Morales Ordóñez. También gracias a las autoridades que están presentes y que usted acaba de mencionar al inicio, y por supuesto las gracias por la atención prestada a todos los que están en esta plataforma. Gracias, doctor Correa Casanova, por su presentación ilustrativa y demostrativa de aquello que usted conoce y que le impulsa. Me parece que la segunda característica, el impulso y el entusiasmo, es algo que compartimos plenamente con usted, porque esa ilusión que usted muestra con los libros que presenta y su presentación como tal, evidencia un absoluto compromiso con aquello que manifiesta y que dice, que lo vive. La ética aplicada podría ser también considerada como una permanente autorreflexión para la sostenibilidad y para la vida. Cuando usted menciona que en la universidad, en la prestigiosísima Universidad Católica de Chile, el ethos es algo que se construye permanentemente entre todos,
nosotros tenemos una experiencia también parecida y también sentimos ese entusiasmo y ese impulso por hacer las cosas. Muchas gracias por todo lo dicho, ilustrativo, muy ilustrativo, muy enriquecedor, la mención de los diferentes autores, los libros que nos ha recomendado, la visión de que la ética no es solamente un tema que puede ser analizado desde la perspectiva filosófica, sino también desde la ingeniería, desde el ambiente, desde la economía, etc. También es compartida y entendida y está ya incorporada en nuestra comprensión colectiva de la ética o la filosofía moral o la moral como un mecanismo y una estrategia, un estratagema, una estrategia de vida, un modus vivendi, sin el cual podremos y hemos sido y estamos siendo ampliamente superados por una racionalidad científica poderosa, de algoritmos y de una lógica formal que al no ser reflexionada desde la sensibilidad o la racionalidad humanista, obviamente ha tomado el control. Sin embargo, no estamos cómodos, nadie, porque sabemos que eso afecta a la vida y a la sostenibilidad. Muchas gracias por eso. En este momento abro, ya se ha dicho, algunas personas han escrito, voy a transmitirle, doctor Correa Casanova, algunas preguntas. Tengo una del distinguido profesor de la Universidad de La Salle, el doctor René Salamé. Él nos dice, ¿cómo insertar esto que se ha denominado levadura en los procesos de transformación provocada por la tecnología al servicio del mercado, que está generando una intensa preocupación ética por su capacidad de influencia, sobre todo en relación al dilema de las redes sociales? Doctor. Interesante tema porque me imagino hay estudiantes presentes aquí de la UBA eh, eh, y un gran tema que se ha desatado en el contexto de la pandemia y las teleclases, al menos así le llamamos en Chile, estas clases online, se ha reactivado con gran fuerza el tema de la integridad académica. Hoy día mismo yo estaba dictando clases y resulta que había una coevaluación o evaluación de pares, y en participantes habíamos 75 y resulta que en la coevaluación solo participaron 56. Bueno, ¿y dónde está el resto, digamos? Está la pantalla negra, pero parece que no están, digamos, está la pura pantalla negra. Entonces, nuestros estudiantes no entienden que también se pone en juego nuestro propio ethos, ¿no? Nuestro propio carácter moral, ¿ya? Que yo digo, siempre se construye sobre la base de cada lección. Fíjense, esto es tremendamente decidor respecto a nuestra personalidad moral. Nadie, ni ustedes ni yo, nadie tiene asegurado, tiene un certificado de calidad ética que le asegure que elegirá lo bueno, lo justo, lo mejor en cada circunstancia. Fíjense que en cada circunstancia está en juego nuestra libertad, nuestra elección, nuestro carácter entendido como un hábito electivo, un hábito a elegir de cierto modo, pero que no tiene certificados, no tiene garantías, ni para ustedes ni para mí. Y en un contexto tecnológico, no cabe duda que las redes sociales han significado un importante reto. Por ejemplo, las invito, de hecho, yo tengo un Facebook que se llama Observatorio de Ética Pública. Los invito, las invito a formar parte, hoy día ya es latinoamericano, porque obviamente hago propaganda en todos los países que me toca ir, así que hoy día ya hay gente, más de 800 personas que están integradas a este Facebook, el Observatorio de Ética Pública. Y fíjense que en el Observatorio de Ética Pública yo no doy opiniones. Fíjense. Yo no levanto mensajes ni nada. Simplemente estoy todos los días subiendo noticias internacionales de naturaleza ética, de carácter público, ¿ya? Para que la gente se informe acerca de estas problemáticas. Pero, ¿por qué no participo en esos debates? Sencillamente porque nos falta una cultura ética para el debate, la discusión en serio en las redes. Es muy difícil
discutir con alguien que al no tener argumentos inmediatamente te va a descalificar, te va a insultar, como de hecho me ha pasado. Al principio recibí varios insultos, descalificaciones, ¿ya? Con lo cual me di cuenta que era imposible sencillamente debatir en serio a través de una plataforma como Facebook. Aún digo menos en Twitter. En Twitter aún menos. No se puede pensar, ¿ah?, en caracteres. Sencillamente no se puede. No hay argumentos en caracteres. ¿Okay? No hay diálogo en caracteres. ¿Ya? Esta instancia en la que estamos ahora precisamente es la posibilidad de poder efectivamente dialogar, deliberar en conjunto y llegar a acuerdos y, ¿por qué no?, quizás también mantener nuestras diferencias, pero sobre la base de una cultura del respeto mutuo. La tecnología y las redes nos ponen ante este gran desafío, el desafío del reconocimiento de la dignidad de cada interlocutor como interlocutor o interlocutora válida, pero también en una cultura del respeto a esa dignidad. Los principios éticos son principios orientadores para la acción, pero su encarnación en la práctica, el que sean levadura en la práctica y en la realidad personal y organizacional, social, etcétera, no eliminan, por favor, no lo olviden, no eliminan, no sustituyen la agonía de nuestra elección. No existe lo justo, lo bueno como acontecimiento sin que tú, yo, nosotros lo elijamos. No existe. Esta es una discusión interesante porque muchos dicen, bueno, ¿y para qué sirven las clases de ética? Digamos, ¿no? La ética, las clases de ética, quiero decirles, no es una fábrica de ingeniería social o ingeniería moral. Eso no existe. La universidad, como cualquier otra institución educativa, hace todos los esfuerzos por entregar herramientas éticas para que tú, yo, nosotros podamos ejercer con altura, con la altura del respeto a la dignidad humana, nuestra libertad. Eso es lo que hace la universidad y esa es la responsabilidad de la universidad. Pero, a pesar de estos esfuerzos, la universidad no sustituye, porque no tiene el poder de sustituir tu elección, mi elección, nuestra elección. Esto es sencillamente imposible. Hace un tiempo atrás estalló en Chile un gran escándalo, un tremendo escándalo, el escándalo Penta, sobre financiamiento ilegal, ilícito de la actividad política, y resulta que se descubrieron unas boletas así llamadas ideológicamente falsas, y resulta que los dos economistas principales de este gran escándalo económico habían estudiado en nuestra universidad. Años A, años A, grandes empresarios, pero que estudiaron en nuestra universidad. Fíjense que el fraude tributario supera los 850 millones de pesos chilenos. No sabría traducirlo en estos momentos en dólares, para que se hagan más o menos una idea de la magnitud del fraude tributario, pero que derivó en un juicio que desató un gran debate en los medios de comunicación y en las redes de Internet, en las diferentes redes de Internet. Fíjense que terminó de la manera siguiente: total impunidad, total impunidad. Y se llegó a un acuerdo. ¿Saben cuál fue ese acuerdo? Estoy hablando de personas octogenarias, ¿eh? Acuerdo, clases de ética. El acuerdo fue que el fraude por más de 800 y tantos millones era tomar clases de ética. Y efectivamente las tomaron, tuvieron que pagar 30 millones de pesos chilenos a una universidad privada, varias concursaron para ganarse este financiamiento, digamos, y tal. La verdad es que ponemos la ética en el ridículo, ponemos la ética en una dimensión de inanidad, en una dimensión de franca indiferencia respecto a su importancia. Por eso digo, e insisto, la universidad hará todo el esfuerzo en los ámbitos tecnológicos, en los ámbitos económicos empresariales, en temas de desarrollo, etc., en todos los campos, en el plano de la planificación urbana, de la construcción de la ciudad, etc. Pero, por favor, la ética, incluida la filosofía moral, incluidas las clases de ética,
no son una fábrica de ingeniería social. No lo son, porque no sustituyen tu elección, mi elección, nuestra elección. Un mundo más justo se construye contigo, conmigo, con nosotros, y no se construirá sin ti, sin mí y sin nosotros. Tenemos que elegir lo justo en circunstancias en donde, como dirían los economistas, los incentivos son sencillamente muy, muy atractivos. ¿Ok? Tenemos un grave problema de incentivos, por si acaso, pero no entraré en esa discusión, ¿ya? Que quizás podríamos discutir en otro momento. Muy bien, doctor. Vamos voy a leer la última pregunta, sin antes invitarles a todos los presentes. Mañana tenemos una conferencia de la doctora Rosana Sousa y Silva, directora ejecutiva del grupo Coimbra, 88 universidades. Y el interés, además del enfoque ético, es la presentación de las diferentes posibilidades de cooperación, becas, movilidad académica para estudiantes, para profesores. Mañana a las 6 de la tarde les pido que se inscriban en la invitación, como lo hicieron con esta tan brillante exposición del doctor Correa. Doctor Correa, y hay otra más de 2 estudiantes. Voy a generar una sola pregunta por el tiempo, doctor. Dice, muy buenas noches. Me parece que son 2 estudiantes, Mateo Moscoso y el señor Quito Isaca. Mi pregunta es, ¿qué sucede cuando durante la pandemia existe algún tipo de acto inmoral ligado a las nuevas normas para la convivencia social, pero la misma no está regulada por algún poder judicial? Aquí el tema de roles y todo lo que usted, la tríada de diferenciación de las diferentes políticas, éticas que nos habló, doctor. Y por otro lado, el estudiante Carlos Quito Isaca dice, doctor Mauricio Correa, ¿por qué la ética es importante? ¿A qué se debe que los principios morales y éticos han perdido vigencia? ¿Cuál sería el camino que usted plantea para recuperar estos principios éticos y morales? 2 preguntas en una, doctor, por favor. Agradezco las preguntas, doctor. Son tremendas preguntas, ¿eh? Habla muy bien de sus estudiantes, porque son muy, muy, muy importantes. Voy a tratar de dar una respuesta breve, porque la verdad es que dan para mucho, mucho. Ni siquiera la pandemia ha detenido una serie de lacras que subsisten aún en nuestros países latinoamericanos, comenzando ya por los sistemas de salud, fíjense lo precario que son en nuestros países, la privatización, la mercantilización de un bien humano tan fundamental como lo es la salud, donde se han instalado discusiones, a mi juicio, que son importantes en contextos de pandemia, pero que de alguna manera ocultan la gran discusión. Se ha discutido sobre la última cama, se ha discutido sobre el último ventilador, los famosos dilemas, digamos, hace A o hace B, ¿ya? Cuando en realidad tenemos un tremendo problemón ético que se refiere a la garantía del derecho humano fundamental del acceso a la atención sanitaria, ya en igualdad de trato para todas y todos los ciudadanos y ciudadanas de cada país. En Latinoamérica, esto, la verdad, aún adolece demasiado. ¿Qué hacer? Yo creo que hay que hacer muchas cosas, pero a falta de tiempo, quiero partir con una breve distinción que me imagino ustedes ya tienen clara. Yo lo único que haré es reiterarla y un poco complejizarla. Tenemos que distinguir entre 3 niveles normativos de control de las actividades humanas, ¿ok? Que son interdependientes, que son complementarios, pero que por favor no hay que confundir, ¿ya? El primer nivel, si se quiere, el primer nivel, y desde el exterior, ¿ya? Es el nivel jurídico. ¿Okay? Es el nivel impuesto por el Estado de Derecho, es el nivel del ordenamiento legal. La característica fundamental de este nivel es que es coercitivo y tiene un poder punitivo, ¿ya? Castiga, sanciona, ¿ya? Y no cabe duda que la peor sanción que puede ejercer el nivel jurídico no es otro que la privación de libertad, un bien tremendamente importante para la vida humana. Este es el primer nivel, no me voy a extender en él, ¿ya? Pero quiero decirles que una persona que solo ajuste su comportamiento
al respeto de la legalidad vigente se mueve en el primer nivel del desarrollo de la conciencia moral de Lawrence y Colbert, que es el nivel preconvencional. ¿Ya? Es el profesional legalista. En Chile ocurre, me imagino que en Ecuador también, que cuando se destapa un gran escándalo empresarial, lo primero que dicen, lo hicimos dentro del marco de la ley. Es lo primero que te dicen. Oiga, pero a ver, cuidado, esto está dentro del marco de la ley. Bueno, quiero decirles que el marco puramente legal, ¿ya? No es de menor importancia, pero tiene al menos algunas limitaciones desde el punto de vista ético. Primero, como ya lo acabo de decir, dentro del marco legal tú puedes realizar acciones consideradas desde el punto de vista ético injustas, ¿ya? O sencillamente inmorales. Lo primero, fíjense lo que estoy diciendo, dentro del marco del derecho, dentro del marco del ordenamiento legal, podrías cometer acciones inmorales desde el punto de vista de la ética. Segundo, no es tarea del derecho agotar en su marco legal, o más bien en su marco documental, todas las inmoralidades, todas las injusticias. Fíjate, yo puedo mentirle a mi esposa y les aseguro que el ordenamiento legal no me va a sancionar con penas de cárcel por ello. Sin embargo, si yo miento en mi declaración de impuestos, les aseguro que el Estado estará ahí observándome a través del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y si yo he engañado en mi declaración de impuestos, he mentido, ¿ya? Lo más probable es que si me descubren, me sancionen y sea privado, en el caso extremo, de libertad. Eso, obviamente, si es que el sistema jurídico lo estipula. Así que, fíjense, tenemos dos importantes, no voy a seguir con el análisis, pero tenemos dos importantes limitaciones. No hay que confundir el ordenamiento legal con la exigibilidad ética. Ese es un primer plano. Luego, segundo, está el segundo nivel, yo lo suelo llamar de varias maneras, híbrido, mixto, pero que podemos decir deontológico. Son los famosos códigos de ética. Si ustedes se habrán dado cuenta, en los códigos de ética comienzan, por si acaso, en la tradición profesional. Primero comienza en la medicina, ¿ya? Y se extiende hasta nuestros días, obviamente. Todos los colegios profesionales ya se autoimponen a sí mismos un cierto marco, ¿ya? De exigencias con respecto a los cuales ha de desempeñarse la actividad profesional. Pero hoy día, insisto, se extiende a universidades, las universidades tienen códigos de ética, las empresas tienen códigos de ética, etc. Ha ocurrido en mi país, de hecho, que ante el acelerado aumento más bien de la información sobre la corrupción, no es que antes no existiera, a partir del año 2011-2012, el gobierno o uno de los gobiernos de turno lo que hizo fue empapelar con códigos de ética a toda administración pública. ¿Okay? Los empapelaron de códigos, estamos llenos de códigos de ética. ¿Okay? Lo mismo están haciendo universidades con las políticas de integridad. ¿Ya? Pero aquí sucede algo bien interesante, porque los códigos de ética, podríamos decir, desde el desarrollo de la conciencia moral de Colbert, se mueven en un segundo nivel, que sería el nivel convencional. ¿Okay? El consenso, el acuerdo. De hecho, el código de ética de un colegio profesional es consensuado por los miembros que pertenecen a ese colegio, es consensuado por los miembros que pertenecen a una universidad y idealmente es consensuado por aquellos que componen una empresa. Fíjense, este es el segundo nivel. ¿Cuál es el problema? Está bien que existan los códigos de ética. ¿Cuál es el problema? El problema es que son muy ineficientes. Y son ineficientes, entre otras razones, porque generalmente los códigos de ética se hacen simplemente para la buena reputación institucional, ¿ya? Digamos, para la buena imagen corporativa, ¿ya? Miren, tenemos código de ética, entonces estamos haciendo algo, ¿ya? Y esto habla bien. Pero los procesos de socialización de los códigos de ética, los procesos de socialización en la confección de los códigos de ética son altamente insuficientes. Luego tenemos el tercer y último nivel, que sería el que yo llamo etos o ético. Fíjense que la ética está presente en el nivel jurídico, más adelgazada, está presente en el nivel de los códigos de ética, en el nivel deontológico, pero intensamente está presente en términos de cultura moral. Y aquí ya llegamos a la gran cuestión y conecto con la segunda pregunta. Tenemos que reflexionar, por favor, y aquí discúlpenme, enfático, tenemos que reflexionar éticamente dentro de nuestro propio contexto. Una ética en contexto, no fuera de contexto.
Aristóteles reflexionó en su contexto histórico, cultural, geográfico, en Atenas, siglo IV a.C. Lo mismo hizo Kant en el siglo XVIII, Königsberg, Prusia, plena Ilustración. Lo mismo hizo Stuart Mill en el contexto de la sociedad industrial, fines del siglo XIX. Es decir, la ética se piensa en contexto, nunca fuera de contexto. Por más abstracta que nos parezca una teoría ética, los filósofos y filósofas no son ángeles, no son seres etéreos. Piensan en contextos históricos, culturales, geográficos determinados. Lo mismo nosotros. Tú piensas éticamente Ecuador, no piensas Japón, piensas Ecuador. ¿Te das cuenta? No te sales de ese contexto. Te sirves de Kant, te sirves de Aristóteles, te sirves de Stuart Mill, te sirves de los filósofos contemporáneos, pero te sirven como herramientas para poder reflexionar en tu propio contexto. ¿Cuál es el problema? Y aquí viene la cuestión con la segunda pregunta. Nuestros países han descuidado sistemáticamente la formación moral, la educación moral. Y esto, ¿ya?, históricamente ha estado dependiente de la Iglesia Católica. La moral en Latinoamérica generalmente ha estado dependiente de la labor pastoral, educativa de la Iglesia Católica por nuestra raíz cultural. ¿Cuál es el problema? El problema lo tenemos, me imagino que ustedes, al igual que nosotros en Ecuador, al igual que en Chile, que nuestras principales instituciones de socialización cultural y entre esas también morales están en una debacle de deslegitimación. Tenemos conflictos con la familia, primer grupo, primera comunidad de socialización moral, fíjense, familias desintegradas, atomizadas. Tenemos una gravísima delegitimación de las comunidades religiosas, por todos los escándalos ya consabidos, y así puedo seguir con la larga lista. Es decir, nuestras principales instituciones de socialización, y entre eso socialización moral, están en una debacle de deslegitimación y no están cumpliendo su rol socializador en sentido moral. Fíjense que hasta los juegos de niños son instancias de formación moral. Yo cuando era niño, de verdad, podía hacer trampa en las cartas, ¿ya? Hacía trampa a mi abuela, escondía a los jokers en el Carioca, ¿ya? Y cuando me descubrieron, yo aprendí algo, descubrí que a los tramposos se les excluye del juego. Y no me dejaban jugar más, porque yo me robaba a los jokers, por tanto, no respetaba las reglas del juego. Primera cosa que aprendo que una práctica, como el juego de naipes, tiene unas reglas que tengo que respetar. Fíjense, ya estoy aprendiendo en el simple juego de niños. ¿Cómo aprendemos hoy día en contextos tecnológicos? ¿Cómo aprendemos hoy día donde tenemos estudiantes que ponen pantallas negras y que se dedican a otra cosa? ¿Ya? Se dedican a jugar con el celular, se dedican a conversar con los amigos, ponen mute, ponen pantalla negra y se acabó. Ni siquiera existe el respeto mutuo básico, fíjate. ¿Ok? Abunda en alguna universidad el código de honor. Yo me he dado trabajo de preguntar, ¿qué es el honor? Y aquí viene una cuestión crucial con respecto a lo que estoy diciendo. Hoy día, lamentablemente, al no haberse fomentado con intensidad una formación moral, una educación moral que no es adoctrinamiento, que no es moralina, ¿ya? Hoy día tenemos como imperativo cultural el analfabetismo moral. Si yo preguntara aquí a usted qué es el honor, buena pregunta. Si yo le preguntara a usted qué es la justicia, buena pregunta. Si yo preguntara a usted qué es la virtud, buena pregunta. Si yo le preguntara qué es el valor, buena pregunta. ¿Qué es la libertad? Buena pregunta. Y así puedo seguir con la larga lista. Lo más probable es que balbucearíamos palabras y en realidad no sabríamos qué significan. Ustedes dirán, oye, pero qué teórico, este hombre está hablando del significado de las palabras. Quiero decirles que en ética el significado es tremendamente importante, porque si no sabemos el significado de las palabras con connotación ética, no sabemos qué es lo que hay que poner en la práctica. Son conceptos prácticos. Por lo tanto, si no sé lo que es la virtud, no sé lo que tengo que hacer para poder adquirir un carácter virtuoso. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser una persona virtuosa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque ya he dicho que es cuestión de elección. Entonces, aquí, y con esto termino,
nuestros estados a nivel nacional deberían ya tomar como política pública esencial en cada país latinoamericano esta dimensión ética. Por ejemplo, creando una comisión de ética pública, por ejemplo, donde concurran los representantes más insignes de las distintas áreas del quehacer nacional y que contribuyan con insumos éticos, de reflexión ética, criterios éticos, para la elaboración de políticas públicas, para, por ejemplo, elaborar ya un método, unos contenidos, etcétera, para la incorporación de la formación ética en todo el sistema educativo. No tenemos otra. En un contexto de debacle de las principales comunidades de socialización moral, tenemos que hacer algo. Y creo yo que las políticas públicas en este sentido son tremendamente importantes. Si ustedes creen que en Ecuador van a acabar con la corrupción a fuerza y golpeteo de códigos, y en Chile hacemos lo mismo, vamos por mal camino. Vamos a empapelar, pero no haremos mayor cosa que eso. Así que termino con una frase. Hasta que la ética no se convierta, y la ética aplicada no se conviertan ¿ya? En parte de la política pública de nuestros gobiernos, sencillamente será muy difícil hacer frente no solo a los desafíos que anteceden a la pandemia, sino los grandes, inmensos desafíos que vienen post pandemia. Ya la Organización de las Naciones Unidas lo ha dicho con toda claridad. Hemos retrocedido 10 años en los objetivos de desarrollo. Se habla mucho de sostenibilidad. En realidad, el primer problema que tenemos es la insostenibilidad ética. Hemos construido un mundo éticamente insostenible. Es decir, nos quedamos sin levadura. Por lo tanto, difícilmente podremos tener pan. Doctor, Gracias, don Juan. gracias doctor. Gracias doctor Mauricio Correa Casanova, profesor de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Estamos honrados y muy contentos con su exposición, doctor. Reciba el agradecimiento de toda esta comunidad. Usted forma parte ya del programa de ética de la red, ha sido invitado cordialmente, usted se ha dignado en aceptar, vamos a trabajar y vamos a propiciar espacios para nuestros estudiantes, que son realmente el objetivo de todo docente y de todo proceso educativo. Sí, quisiera, don Juan, agradecerle esa invitación. Ya he respondido oficialmente, acepto encantadísimo, porque creo que la cooperación también es parte de ese esfuerzo, no solamente nacional, sino también entre nuestros distintos países en América Latina. Así que le agradezco la invitación a formar parte del programa de ética en la Universidad de la SUAY, también en la red. Me siento muy honrado y lo hago con mucho gusto y mucha alegría. Y por supuesto, también ustedes que se suman a la red latinoamericana de éticas aplicadas, donde podremos también seguir construyendo otras instancias de colaboración. Doy las gracias también por esta invitación. Le agradezco muchísimo el poder haber compartido con ustedes. Doctor, estamos muy contentos, agradecidos. A todos los asistentes también un agradecimiento por estar acá. Estamos trabajando en un tema vital de sostenibilidad directo a la vida y a la proyección de todos nosotros. Mañana el tema con Brasil, importantísimo. Y ahora, reiterando el agradecimiento, damos por terminada esta conferencia. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, que estén muy bien.